Captura Comunicaciones presenta En Simple. Un video podcast realizado gracias a los fondos concursables del Colegio Médico de Santiago. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast En Simple. Ya estamos en el cuarto capítulo de la segunda temporada del podcast. Este es un podcast donde hablamos temas de envejecimiento para las personas mayores y su familia, de manera sencilla, cercana, en un lenguaje muy cotidiano. Quiero darle las gracias al Colegio Médico de Santiago y a sus fondos concursables, quienes patrocinan este podcast. Así que muchas gracias, Colegio Médico. Estoy junto a la doctora Wanda Fernández. Ella es presidenta del capítulo de Médicos y Médicas Mayores. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muy entusiasmada el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de la edad, un problema o una oportunidad. Y tenemos una invitada que es una rockstar. Así la defino yo. Me encanta. Ella es Jimena Bogavir, periodista, fundadora de la agencia de publicidad Porta y de la ONG Casa de la Paz. Además, cofundadora de Travesía 100, una empresa B que impulsa un cambio de mirada social sobre la longevidad. Además, como si fuera poco esto, además ella es autora del libro Palabras Mayores, Intuiciones, Urgencia y Propuestas para una Nueva Longevidad. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, muy contenta de estar aquí con estas 4 tremendas mujeres, porque digamos que hay una cuarta que hace posible todo esto. Exactamente. Oye, Jimena, cuéntanos un poco más de ti y cómo llegaste al tema de personas mayores. Yo te diría que el tema llegó a mí porque cumplí 70 años. Primero cumplí 60 años. Y un señor me llama y me dice: señora Jimena, la felicito, que usted ya está en edad de jubilar, en sus cumpleaños, el día del cumpleaños. Sí. Y yo me ofrezco entonces para tramitarle su jubilación. Y para mí fue como que me hubiera hablado en chino. ¿De qué me está hablando este caballero? Por supuesto que no lo pesqué. Y seguí haciendo mi vida igual que antes. Incluso hice un retiro de silencio durante una semana para ver, porque me quedó dando vuelta, qué es lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Y la respuesta fue fuerte y clara: lo mismo, pero más despacito. ¿Pero tú estabas dónde? Yo estaba en Casa de la Paz. Claro, el tema de sustentabilidad, de la paz, el diálogo, los acuerdos, un tema que me apasiona. Debe ser mis genes árabe y judío. Entonces tengo la paz en mí. Por lo tanto, yo reafirmo mi vocación con Casa de la Paz, y a los 70, un día, por una anécdota tonta, me di cuenta que yo era la misma que me había reafirmado, pero para el resto yo era una anciana. Es la mirada de los demás. Entonces ahí uno empieza: tal vez yo ya no debería estudiar una nueva carrera. O tal vez yo ya no debería usar el pelo largo. O tal vez yo ya no debería usar puras blusitas con manga más larguita. Y empiezas con estas joyas que les llamamos, que te van limitando. Y la gente que se cree el cuento, efectivamente empieza a retrotraerse. Y hay algunas que se sienten que la vida terminó. El nido vacío, ya no tengo nada más que aportar y por lo tanto me siento que pase la carroza. Otra gente se siente atrapada, porque el cuerpo y la mente te empiezan a jugar chiquiñuelas. Y sin embargo, por razones familiares, muchas veces tú tienes que seguir produciendo. Y esa gente dice: me encantaría o hacer otra cosa o no hacer nada en absoluto, pero no puedo, porque tengo que darle. Entonces, esas 2 personas, que según un estudio que nosotros hicimos es el 21%, 2 arquetipos, por así decir, son las personas que tienen una visión negativa de este momento. Pero
79%, que probablemente es tu caso, Wanda, que estamos llenos de energía, llenos de ganas de seguir aportando. Entonces ahí hay algunos que se llaman los exploradores, que les gusta siempre lo nuevo, otras personas que son los sociables, que les gusta participar, por ejemplo, en los clubes de adulto mayor o en la junta de vecinos, es decir, juntarse y hacer algo por los demás. Y así, o sea, hay distintas maneras de envejecer, pero una cosa es notable, que el 79% tiene una visión positiva del envejecimiento, entre los cuales, obviamente, me cuesta. Bueno, uno lo ve acá, aquí en el colegio médico, en los grupos, estoy liberada. Al fin puedo decidir lo que voy a hacer con mi vida. Dicen muchas, ¿no es cierto? Claro. Sí, y la verdad que uno se imaginaría como que el rubro de los médicos, que son gente que tiene mucho más poder de decisión, porque al final uno los tiene mal ubicados en una pirámide como superpuestos allá arriba. Y la verdad es que no dejan de ser personas como todo el resto de nosotros, que tienen que ir a cuidar a la nieta, que no pueden venir a talleres. Y cada vez que yo escucho estas excusas, como que mi cabeza explota. ¿Pero por qué tienen que cuidar a la nieta? ¿Estás hablando de mí? No, pero sí. Y es como, no me imaginé este rol. Claro, y esta generación, la nuestra, porque antes no existía la longevidad, simplemente uno se moría cerca de los 60, y por eso la jubilación tiene esos límites. Pero nosotros como generación hemos ido postergando, y la medicina nos ha ayudado tanto a llegar en buenas condiciones, porque no se trata de vivir más si voy a vivir más mal, ¿cierto? Lo que se trata es de haberse cuidado desde los inicios de la vida, ¿no es cierto? Y de modo a poder tener más vida, pero más vida de calidad. Entonces ahí la gente que dice, por fin voy a hacer lo que yo quiero, efectivamente esas personas, hay algunos que, por ejemplo, estudian una nueva carrera, o la presidenta de Travesía 100 siempre quiso ser actriz. Entonces, una vez al año pertenece a una academia y nos hace la presentación, y es genial verla. Y ella se ilumina porque finalmente está haciendo lo que quería, y así en tantas cosas. Los que cantan acá. Por hay ejemplo, un grupo de canto. Y los grupos de canto son maravillosos, porque no solamente cantan, sino que socializan, Claro. se sienten uno, es maravilloso cantar. Sí. Muy Mira. apaciguante el coro. Como un poquito de contexto, tenemos que hay un tremendo cambio demográfico, es algo que está muy, muy hablado, y hoy 1 de cada 5 personas es una persona mayor, y se proyecta que para el 2050 va a ser 1 de cada 3. Curiosamente, aquí en el Regional Santiago es 1 de cada 5 también. Sí, esto es una súper buena estadística a nivel nacional. Además, sabemos que a nivel de salud y autovalencia y autonomía, el 85%, 86% de las personas mayores son autónomos y logran hacer todas sus cosas de manera autónoma e independiente. Hacen todo solo. Y además sabemos que, con todo esto, sabemos que el edadismo y los estereotipos que hay por edad son tremendamente dañinos y que afectan un poco toda esta imagen que hay en torno a la vejez. Entonces, con esta información, ¿cómo describirías tú la nueva longevidad? Bueno, la nueva longevidad es un invento de ahorita. Claro. ¿Cierto? En el sentido que estábamos acostumbrados a una persona a partir de cierta edad que la vida lo ha ido postergando. Normalmente yo pienso que es viejo una persona que tiene 10 años más que yo. Entonces el niño de 15 piensa que el viejo historia, que tiene 25, es un viejo. Claro. Y después, a medida que nos vamos acercando, lo vamos cambiando. Pero la cosa es que hoy día efectivamente hay una cosa que es brutal, que es la extensión de la juventud. Hoy día, por ejemplo, cuando yo nací, mi expectativa de vida era 50 años, yo nací el 47, y hoy día es 87. O sea, la vida ya me regaló casi el doble, porque de verdad que yo creo que voy a llegar a los 100. Y por eso me preocupo tanto de cuidarme para poder llegar bien, si no, tremendo cacho para mi familia, para la sociedad y para el ministro de Hacienda. Sí, claro. Por supuesto. ¿No es cierto? Cual, ¿no? Entonces, dicho eso, la pregunta es, en vez de pensar en lo que perdemos
¿cómo es la palabra envejecimiento? Algo que se desecha, que ya no sirve, que no tiene valor. ¿Qué tal si pensamos en lo que hemos ganado, lo que hablábamos recién? ¿Qué tal si yo estudio una nueva carrera? ¿Qué tal si me dedico a aquello que yo siempre quise, que era, por ejemplo, cuidar niños que requieren ser cuidados, o la causa ambiental? Es decir, son tantas las posibilidades que están a la mano que yo puedo hacer para darle un nuevo propósito a mi vida. Y ahí la persona rejuvenece. El propósito rejuvenece. Propósito rejuvenece, claro que sí. Te da algo para lo que me levanto con entusiasmo cada día, ¿no? Y me acuesto cansada pero contenta, porque mi día tuvo un significado. Versus la gente que se instala frente a la tele, y ahí sí que se va a las pailas, como decimos los chilenos. Se va a las pailas físicamente, porque echado en un sillón, pero además mentalmente, porque ya simplemente no piensa, no aprende, no socializa. Entonces, el impacto en la salud física, mental, espiritual, emocional, y para qué decir de la billetera, es muy fuerte. Yo, hoy día con este asunto de la conmemoración, ¿ya?, del manifiesto de Salamanca. Yo quiero conocer ese manifiesto, me pareció apasionante. Sí. Una de las cosas que se me plantearon ahí es, desde tu experiencia, porque tú ya te mueves en este mundo, ¿qué hace falta en las políticas para que nos vean? Porque yo tengo la sensación de que todavía a las personas que somos mayores, como que no nos ven. Tal cual. Claro, ¿no? Y no es solamente un asunto de políticas públicas, sino que son todos los demás actores, incluso en la familia. Tú ves muchas familias que se reúnen religiosamente el día domingo al almuerzo en la casa de la abuelita, y ahí ella trabajó y hizo todas las cosas, se sienta en la cabecera, y no como una señal de aquí está el respeto, sino que usted quédese ahí y no intervenga. Entonces todos nosotros hablamos fuerte, hablamos rápido, decimos cosas que ella no entiende. Es bien brutal eso, porque tú sientes muy ninguneada. Y esto está totalmente fomentado por el entorno, sin querer, queriendo, porque ¿quién va a querer hacer eso? Normalizado, absolutamente. Claro. Y esto de decirle a alguien que no puede hacer, por ejemplo, un trámite digital, pídale a su nieto. No, señor. Enséñeme. No, enséñeme usted, pero enséñeme para que yo apriete, no me diga bla, bla, bla. Porque además viene mi nieto y como está apurado por volver a su tablet o lo que sea, de repente aparece un brazo, aprieta el botón y me dice, ya, abuelita. Y la próxima me dice, pues ya te lo expliqué. No, hay que hacerlo de una manera tal que la persona mayor pueda, y para eso hay metodologías, ¿no es cierto?, bien conocidas, de cómo las personas mayores aprendimos. Yo me acuerdo de mi suegra, a los 87 años, dijo, no puede ser que yo no sea capaz, dijo, de mandar un correo. Eso. Y se metió en un curso que daban para personas mayores en la USACH. Oye, aprendió a mandar correo, a escribir en el Word, a hacer PPTs, hacían los PowerPoint. Oye, que yo la encontré fantástica. Claro. Nosotros durante la pandemia nos enfrentamos a que estábamos todos encerrados, y por lo tanto lo que hicimos fue decir, tenemos que digitalizarnos. Y todo el mundo nos dijeron, las personas mayores ni quieren ni pueden. Y nosotros dijimos, vamos a mostrar lo contrario. Entonces aprendimos cómo era que podíamos ayudar a las personas que tenían más dificultad, y terminaban los cursos y decían, qué maravilla, me siento otra, me siento plena, no me siento un cacho, me cambió la vida. Ese es el discurso de todo. Sí, que cosas tan pequeñas como que hay una sensación de cambio de vida que llama mucho la atención. Y esta vida como una oportunidad, que eso es lo que muestra la longevidad. ¿Qué quiero hacer yo? Porque si yo como mujer me jubilo a las 60, que es la edad que oficialmente dicen es la jubilación, lo cual establece que esa es la edad en que ya eres vieja. O sea, es muy inocente esto de la jubilación. Entonces, y te pasan todos estos fenómenos que hemos recorrido, bueno, pero resulta que te quedan 40 a lo mejor, porque la medicina va a seguir avanzando, ¿no? Entonces, los mismos 40 años entre los 20 que yo entré a trabajar y los 60 en que me jubilan. Los mismos 40 años, otros 40 años. Tal cual. Oye, Jimena,
Ustedes con Travesía 100 hicieron un estudio que se llama Personas Mayores en Chile, junto con MedLife y Ashoka. Muy bien, muy informado. Cuéntanos cuáles fueron los aspectos más relevantes de este estudio. Bueno, eso es lo que ese estudio el que mencioné al principio, queremos entender los arquetipos. ¿Cuáles son las distintas formas de aprender? Y ahí llegamos a estas 8 categorías. Pero también aprendimos, por ejemplo, que las personas sí querían digitalizarse, querían aprender de todo, pero además, pero no aprender por aprender, sino que aprender aquello que me va a dar un beneficio inmediato, concreto, más que estudiar computación. Claro, por estudiar. Yo quiero aprender por Zoom, quiero para ver a mis nietos, quiero aprender a hacer por el pase movilidad, ¿se acuerdan? Quiero aprender a comprar online, etcétera, a informarme, a entretenerme. Entonces, con ese incentivo tú aprendes. Entonces, y ahí también apareció una cosa que es bien brutal, y es que el 32% se sentía discriminado y el lugar más mencionado era el trabajo. Esto que, por ejemplo, había un ascenso o había un curso de capacitación y a mí no me lo daban porque yo era mayor. Mejor invertir en los jóvenes. Total, ya falta poco para que se vaya. Claro, van a durar Sí. poco y resulta que los que duran poco son los jóvenes. Sí. En cambio los mayores nos quedamos, somos leales y yo nunca quiero hablar y sobre... metódico, disciplinado. Claro, y es verdad que nos cuesta un poquitito más aprender y está bien y necesitamos metodologías especiales, pero lo logramos. Y no es uno u otro, sino que los equipos intergeneracionales, como ahora, por ejemplo. ¿Cierto, Carolina? Oye, esto me acuerdo de un momento que viví en mi trabajo. Yo quería aprender las tablas dinámicas que se hacen en este programa del Excel, pero no había tenido la oportunidad. Entonces una colega joven fue a hacer el curso y volvió con las tablas dinámicas. Así que me lo enseñó. Entonces yo dije, esto va a ser complicado para mí, pero voy a ocupar la metodología que siempre usaba. Entonces ella me lo explicaba y yo la anotaba y todo anotadito. Y después ya, listo, con mis tablas dinámicas, en fin. Entonces cuando ellos necesitaban hacerla porque se les había olvidado el cómo. Así que yo sacaba mi cuaderno orgullosa, aquí está todo. Entonces, claro, es una forma distinta de aprender. Además que hoy día la pregunta que uno tenga, desde cómo le cambio la tinta a la impresora a cómo hago una tabla dinámica, la respuesta está ahí, a un clic. Que eso es lo que más le fascinó a las personas mayores, descubrir eso, que el aprendizaje ahora estaba ahí. Y lo bueno de eso es que tú le puedes preguntar varias veces y te contesta bien, y no se enoja. Sí. Y no te mira con cara de ¿hasta cuándo, abuelita? Entendiendo que a cualquier edad las tablas dinámicas son un tema. Son muy útiles, muy útiles. Oye, Jimena, ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre el envejecimiento activo y el estado de salud de las personas hoy? Yo siento que lo más importante es algo que mencionamos al inicio, de la necesidad de yo no digo de cuidarse, sino que de tener un estilo, adoptar un estilo porque cuidarse significa como mala onda, como difícil. No, y restringirse, como eso. Claro, exactamente, ¿no es cierto? Como que me tengo ganas de comerme la galleta y no me la como. Por eso dicen que ahora uno hace un cambio de alimentación, no está a dieta. Pero yo por ejemplo, hoy estoy viviendo sola porque enviudé. Entonces yo decidí que iba a comprar solamente cosas saludables que me gustan. Entonces fabrico cosas saludables y que me gustan. Y si, por ejemplo, mi nieta que vive al lado mío me pide azúcar, yo tengo que bajar a comprar, porque en mi casa no hay azúcar. Ya. Entonces eso te desincentiva. Entonces lo que quiero decir es adoptar un estilo de vida, porque se sabe que los genes son un 20% y el estilo de vida y la actitud hacen el resto. Todo. Entonces, el hecho, por ejemplo, de tratar de caminar lo más posible. Hoy día, obviamente, yo me vine en metro y caminé hasta acá y me encantó conocer esta plaza. Es decir, intentar incorporar el estilo de vida saludable en algo que
cotidiano. El hecho, por ejemplo, de estar siempre estudiando, siempre aprendiendo. El hecho de dormir bien. El hecho de tener muchas relaciones. Hoy día se sabe, incluso por la neurociencia, que aquellas personas que son sociables, como diríamos, que tienen hartas relaciones, esas personas son las que tienen mejor calidad de vida, mejor envejecimiento del cerebro y más contentas, más felicidad. No es me compré el auto nuevo, no es hice el viaje tal cual, son las relaciones. Ese es el principal truco. Y eso es verdad. Yo siento, aquí por ejemplo uno ve cuando estamos en los talleres, nos juntamos, conversamos, nos reímos. Eso es genial. Y de repente le preguntaba yo a un doctor, pero tú todavía trabajas harto, ¿y por qué te vienes el día lunes al taller de juego? Es que me encanta, dice, lo paso tan bien. Lo paso tan bien, claro, el pasarlo bien. El reírse, claro, pero a mí me llama la atención, de verdad, el taller de juegos lo hago yo. Y ok, yo tengo síndrome del impostor y me cuesta creerme el cuento. Y todas las mujeres. Y no puedo creerlo, que esta gente así como... Y yo le doy vuelta al tema del médico. Pero son médicos y vienen a jugar unos juegos que además que nunca han visto antes y son juegos muy desafiantes. Pero ¿y esta gente qué le pasa con este taller? Es como que tengo todos los 4 talleres de juego porque he tenido que ir abriendo más y más y más horarios de 20 personas cada uno. Y tú dices, pero ¿qué sucede? Claro. Así como, de verdad que lo pasan tan bien. ¿Y sabes qué? Acá, hace poquito acaba de salir una investigación de la Northwestern University sobre los superagers, estos super viejos. Sí. Entonces ellos tomaron hace ya como 19 años personas que claramente tenían una performance más alta que lo esperaba a su edad y los empezaron a seguir y al mismo tiempo comprometieron entregar su cerebro a la ciencia. Entonces descubrieron que todos tenían alimentación distinta. Unos eran vegetarianos, otros eran carnívoros, algunos eran más sedentarios que otros. Todas las otras variables no había nada en común, excepto la sociabilidad. El cerebro de aquellos que tenían mayor sociabilidad eran los que... Tiene mucha lógica, pues claro, si por algo... Es estimulante. Por algo, en pandemia, el distanciamiento físico hizo que muchas de las personas mayores fallecieran. Si por algo creció una bomba de deterioro cognitivo, por algo pasó todo eso. Bueno, varias más cosas, pero la sociabilidad es claro. Ahora, la maravilla de la tecnología es que te permite socializar, porque nosotros en Travesía Hacían lo que hicimos fue convocar a que la gente formara círculos. Y esos círculos, lo bueno es que se juntaban por Zoom, una señora de Punta Arenas, con una de Arica, con otra de Buenos Aires, así. ¿Sabes tú que después siguieron juntándose y son los mejores amigos? ¿Por qué? Porque entre ellos se decían la firme. A tu familia, cuando te dice, ¿cómo estás, abuelita? Tú contestas bien. Abuelita, ¿cómo estás? Bien, ya te dije. Abuelita, ¿cómo estás? ¿Por qué vas a cargar con tu lío a tu hijo o a tu nieta? Pero en este caso, entre los pares, claro que se puede. Claro, uno conversa. Claro, nosotros decíamos con unas amigas que yo tengo desde el colegio, nunca vamos a hablar ni de nietos ni de remedio, ni de enfermedades. Y hoy día hablamos de eso porque nos importa. ¿Qué hiciste tú con esto? ¿Qué hiciste tú con este otro? Y no le miramos la cara a nadie porque estamos en la misma. Entonces, el hecho de crear, nosotros le llamamos círculos de reflexión, pero como se le llame, porque puede ser el club de adulto mayor, puede ser venir al taller de juego, eso es lo más saludable que podamos hacer por nosotros mismos. Así que vamos por los juegos, más talleres. Yo quería preguntar, este trabajo que tú has tenido en Travesía 100, en la opinión, digamos, ¿cómo ha incidido
Travesía 100 en el público, en la gente? Mira, para nosotros ha sido la verdad sorprendente, porque hoy día hay 5.000 personas que se nos han acercado diciendo, te escuché, o las escuché, porque somos principalmente mujeres, en tal radio, en tal programa, en tal evento, y me siento identificada, quiero ser parte porque quiero empujar este carro. Entonces empezamos a armar comisiones de trabajo desde un principio, y así es como ha crecido Travesía 100 y hemos podido identificar qué es lo que las personas mayores quieren. Y por ejemplo, en la digitalización, la mayoría tenía el problema que a los chiquillos no les entendían. Entonces vimos cuáles eran las más pillas de nosotros y ellas se capacitaron como mentoras digitales mayores. Entonces se produce mucho más empatía, porque tú también... Oye, qué importante eso. Total, la empatía. Estoy en la misma que tú. Sí, además que es un par de referencias, sí o sí. Por lo tanto, es mucho más efectivo que lo haga una persona más joven. Bueno, entonces, en los procesos constituyentes que tuvimos hace un par de años, dijimos, no dejemos que los jóvenes inventen una política para mayores, porque eso está desde la perspectiva de ellos, que nos ven como la abuelita que se sienta ahí con la manita y después lava los platos, ¿cierto? Sino que más bien tenemos que sacar la voz nosotros y creamos un documento hecho por 28 personas de Travesía 100 y dijimos, bueno, ¿y qué ahora hacemos con esto? Y dijimos, nadie nos va a pescar, y nos acercamos a la Universidad Católica que estaba en la misma y formamos una red que se llama Voces Mayores, más de 100 organizaciones que trabajan por personas mayores. Eso es muy importante, además. Importante. Voces mayores es súper importante. Porque, bueno, entonces, con ellos, en ese minuto, ¿te acuerdas que era un mecanismo bien loco de participación? Que tú tenías que subirle una plataforma y que habían 10.000 personas que tenían que validarlo. Claro. Bueno, pero ahora estamos, por ejemplo, con las elecciones presidenciales y de parlamento, hicimos lo mismo. Nosotros en Travesía 100, pero esta vez ya no eran 28, fueron 113. Las personas que participamos diciendo, mira, el tema de la ciudad, el tema de la vivienda, el tema del cuidado, el tema del aprendizaje. Bueno, con eso nos fuimos a Voces Mayores, y en Voces Mayores entonces lo enriquecimos con la mirada de las demás instituciones, y después la Universidad Católica dijo, a ver, queremos darle validez académica. Entonces, de nuestro trabajo espontáneo de 113 mayores, hoy día eso se le entrega a todos los comandos, los que están armando los programas, y a los candidatos. Entonces, importante. Pero súper importante, porque si un joven hace una propuesta por nosotros, te prometo que se equivoca. No lo digo con arrogancia. Tal cual, porque sale desde el imaginario, pues desde el que yo creo que la mayoría de los abuelitos, porque ni siquiera tienen como el momento de decir por último adulto mayor. Tan dependientes. Pues. Claro. Si mi imaginario es que la mayoría son dependientes, que de ahí no tenemos nada más que decir. Y eso es profecía autocumplida. Si a mí no me intervienen para poder ampliarme la mirada, termino con que me tienen que cuidar. ¿Y quién me tiene que cuidar? Ellos. Horror. Mal. Oye, ¿tienes alguna historia destacada de alguna persona mayor, alguien que te haya dicho, no sé, pues ahora que yo soy embajadora digital o algo así, alguna historia destacada que nos quieras contar? Bueno, yo te diría que la frase más me cambió la vida. Me da a conocer a Travesía, ver a todas estas personas que tenemos otra mirada, cambiar mi modelo mental. Pero hay una anécdota que a mí me conmovió tanto. Fue un hijo que un día me llama y me dice, yo soy el hijo de XX, que era una persona que se había convertido en una tremenda colaboradora de Travesía 100, y me dijo, a nombre de toda la familia te queremos agradecer porque nos devolviste a la mamá. Porque la mamá era una señora súper pila, que había trabajado toda su vida, y después le pasó a lo que le ocurre a la mayoría. Claro. Y se daba vuelta y no se sentía ella. Y por supuesto la depresión, así sabemos los médicos, ¿no es cierto? Que después de la progresión viene el deterioro y todo lo que viene. La baja del sistema inmunológico, y de ahí vengan los gérmenes, las bacterias. Y todo lo que pasa. Claro.
para empoderar a las personas. ¿Cómo nos diseñan? Entre nosotros. Ya. Entre nosotros. Y además tenemos la libertad de inventar a partir de la experiencia propia y de todas estas otras personas mayores, o sea, de las conversaciones con los mayores de este tipo. Que eso es fascinante porque tenemos la evidencia de que esto no existía. Y yo tengo la suerte de pertenecer a una institución internacional, entonces le voy tomando el pulso a cómo este tema se va instalando en el mundo, y es igual, o sea, hemos avanzado en el sentido que hay mayor sensibilización porque las estadísticas lo confirmaron. Tenemos un problemón. ¿Qué vamos a hacer con esta gente enferma hasta los 80, 87? Enferma, imagínate el gasto para todo, y la familia. Para el sistema. Y normalmente es una mujer la que tiene que dejar de trabajar, Sí, pues, para cuidar a la mamá, o la hija, lo que sea. Entonces, eso, o sea, de la sensación de va en una dirección tan equivocada que te llena de energía el querer interceptarla, pero y tienes libertad para crear. Una cosa que me llamó la atención el de la mañana cuando hablaron, dijeron, la vejez es mujer. Ah, sí, es femenina. Sí, es femenina. Tiene rostro de mujer. Tiene Sí, rostro de mujer. sí. Como Porque que, todo lo que tiene que ver, con el primero, es cuidado. y somos más longevas, Sí. y el cuidado sí o sí recae en nosotras. Además, tenemos la tiranía de la apariencia física, que era lo que estábamos hablando, que no le vamos a contar a los que nos están escuchando ahora. Pero es verdad, Claro. o sea, la mujer, Sí. cuando ya deja de tener el estereotipo deseado, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver con la mujer chilena, o sea, por lo tanto, nunca la logra, Claro. ¿no es cierto?, por mucho que hagas régimen, ejercicio y lo que sea, nunca lo vas a lograr. Bueno, eso también te carga mucho, y hay gente que es despedida porque ya no corresponde al tipo de mujer que se espera en esa institución. O sea, eso debe pasar mucho más en los medios. En Las lo- actrices por a nivel claro. internacional se han quejado de esto. Claro, pero también toda la gente que está, por ejemplo, en posiciones de atención de público, de venta. ¿Qué tiene que ver atender público con el peinado, la uña? Dime lo que cuesta para la mujer tomar la decisión de dejarse sus canas, po. Claro, Es un tremendo temazo. claro. Bueno, y mucha Gigantazo. gente en la pandemia lo hizo. Sí. Eso fue divertido. Oye, ¿cómo te imaginas una sociedad que valore la experiencia y capacidad de las personas mayores en todos los ámbitos? Bueno, yo te diría que la principal añoranza es que logremos construir una sociedad en que todos quepamos y colaboremos. Porque mal que mal, los jóvenes lo están pasando re mal también, por hartas razones que conocemos. Entonces no se trata de nosotros vamos a competir con ellos por los cargos de trabajo o político, o quién es gerente, jefe de la Junta de Vecinos, sino que tenemos cosas distintas que aportar. Qué duda cabe, ellos son mejores que nosotros en tecnología, pero qué duda cabe que nosotros tenemos una experiencia de vida que ellos no tienen. Y por lo tanto, a mí me encanta una frase de Maturana que decía, antes de innovar, que hoy día estamos idolatrando la innovación, antes que innovar, tenemos que identificar qué queremos conservar. O vamos a terminar eliminando algo que después nos vamos a arrepentir. Entonces, ¿qué te dice eso? Juntos, colaboremos. Tú aportas lo tuyo, yo aporto lo mío, y no esta especie de guerra de estereotipos que tenemos, en que nosotros decimos, ay, que los jóvenes no se comprometen, ay, que los jóvenes no se... Y ellos dicen, ay, que los viejos son lentos, ay, que no, que son porfiados. Y a mí, cuando alguien dice, mi abuelito o mi papá es porfiado, a mí se me prende una luz. Porque muchas veces se refieren, por ejemplo, esta anécdota es verdadera, de esta semana. Mi papá ha vivido siempre en el campo. Mi mamá falleció. Entonces yo me quiero traer a mi papá a vivir con nosotros para que esté seguro. Es tan porfiado que no quiere. Mira lo que hay. Uno, me lo traigo. Como me traigo una cosa que me lo traigo. Y dos, él sabe, porque él intuye que si se viene a la casa de la hija, que probablemente es pequeña
y andan todos corriendo, todos apurados, vas a sentir que molesta. Por muy amorosa que sea la familia y muy bien intencionada, él sabe que es malo para él. Esto mismo lo hablamos la temporada pasada, donde justamente los mayores no querían vivir en entornos intergeneracionales, en este caso, no querían vivir con los hijos, porque pasan de ser dueños de casa a estar en la pieza de visita, si es que hay, o conviviendo en la pieza con uno de los nietos. Entonces, ¿sabes qué? Eso ocurrió en la pandemia, que muchos hijos perdieron la pega y se fueron a vivir con los papás. Y ellos se sentían igual, molestando. Porque ahora la comida era algo que o no les hacía bien, o no era los horarios que tú quieres. O sea, empezaba a tener roce de lo cotidiano y no podías decirlo, y te quedas callado, y te quedas callado. Fue bien duro eso. sí, brutal. Es bien brutal. Y ahora, tampoco se favorece los condominios de lo que se llama co-living, de gente que decide irse a vivir con otras personas mayores exclusivamente. Porque cuando tú te encierras entre personas mayores, tampoco entra aire fresco. Entonces, el ideal es construir comunidades intergeneracionales. A los mayores, por ejemplo, normalmente nos encanta cuidar niños. ¿Ah? No por obligación, pero por opción. Claro. Y así a lo mejor el otro nos puede ayudar con tantos trámites, y así, que cada uno aporta lo suyo. Bueno, hubo una experiencia en Europa donde estudiantes de intercambio se iban a vivir con personas mayores. Exacto. Y es una experiencia que tuvo un éxito. Y le pero hacían los tal cual, trámites. y los ayudaban en el tema de la tecnología. Eso. Esa es una experiencia como prepandemia. Ese muy buena. es en Alemania. Ese caso es el ideal. Eso es lo que debería pasar. Porque así tú te mantienes además vigente. Sí. Porque el problema de las personas mayores es que si no se abren, empiezan a hablar siempre de lo mismo. Y tú empiezas a contar tus anécdotas de juventud, que es aburrido. Entonces ahí huyen los nietos, huyen todos. El abuelito de nuevo. Otra vez. Yo conozco un señor que había trabajado mucho. Entonces, un hijo de él sube un día a mi oficina y me dice: Jimena, ¿te puedo molestar? No, me encanta, dime. Es que mi papá me tiene loco, me va a costar el matrimonio, porque el papá había jubilado. Entonces dijo: muy bien, momento de hacer aquello que me había perdido hasta ahora. Voy a recuperar a mi familia, porque puro trabajo. Entonces decidió, así nomás, que 2 veces a la semana iba a ir a tomar té. Y entonces empezó a llegar, los niños huían porque Claro. empezaba a contar siempre las mismas historias maravillosas de sus viajes, qué sé yo. Y la señora se quedaba sola con el caballero en el comedor tomando té, escuchándole los cuentos. Entonces la persona, el marido que fue a hablar conmigo, me dijo: me quiere matar. ¿Cómo le digo a mi papá que ya lo perdió? O que no es de la manera, porque él impuso su decisión, lo que era bueno para él se lo impone a los demás. Ahora, hay un video en internet que se llama ¿Qué es eso? Y que donde hay una persona mayor que claramente está con un deterioro cognitivo y le pregunta al hijo: ¿qué es eso? Y el hijo le dice: no sé, un zorzal, es un pajarito. Y le vuelve a decir: ¿qué es eso? Un pajarito, papá. ¿Qué es eso? Pero papá, te he dicho 1000 veces que es un pajarito. Papá se para en silencio, va a buscar una libretita a la casa, vuelve y se sienta. Y le dice: lee. Y la historia dice: hoy día estuve jugando en el parque con mi hijo. Y mi hijo me preguntó 10 veces qué era eso. Y yo todas las veces, con mucho cariño y amor, le dije que era un pajarito. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si bien a veces queda agotador, que el tata, que es la misma historia, no sé qué, o sea, yo creo que lo debemos de vuelta. Yo creo que lo debemos. Claro, porque además una persona que repite historias es para que no se le vaya la memoria. Está desesperadamente luchando por que no se le vayan.
Entonces sí, pues yo creo que ahí hay que tener paciencia. En el Congreso Futuro, tú hablaste sobre la importancia de trabajar intergeneracionalmente, para hacer un rediseño de la sociedad con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco de eso, porque uno como que le tiene miedo a esto de la inteligencia artificial. Claro que da susto, porque por un lado hay una posibilidad que elimine muchos trabajos, muchos puestos de trabajo. Entonces la gente que entiende estas cosas dice, pero no se preocupen, porque va a crear tantos más nuevos. Pero resulta que quienes van a perder los trabajos somos los mayores, y los trabajos nuevos van a ser de los jóvenes. Entonces, no es tan así la cosa, porque hablábamos de que las personas mayores, muchas de ellas necesitan trabajar. Entonces, eso. Pero por otro lado, la oportunidad que trae, por ejemplo, la medicina, ¿cierto? O sea, la cantidad de la precisión en los diagnósticos. O sea, creo que es como una herramienta, como el cuchillo, ¿cierto? Que yo te puedo matar o te puedo operar del corazón. Es lo mismo, va a depender lo que la humanidad sabiamente decida hacer, y la humanidad no está muy sabia, entonces es problemático. Ahora, a mí me encantaría que profundizáramos un poquito más en el tema del género, que lo pasamos como de sopetón, sí. Porque se supone que las mujeres envejecen más rápido, pero nosotros hemos descubierto que la expectativa de vida de las mujeres es mayor que la del hombre, a pesar de todo, pero además que envejecemos mejor. Sí. Entonces, a mí realmente me da preocupación el tema de los hombres, porque están tan identificados con su rol de proveedor, fundamentalmente, sí. y el poder que tuvieron en su... ¿Para qué decir los médicos? Aquí no estoy pelando, pero así es, ¿no es cierto? Claro, es un hecho, sí. ¿Cierto? Habló Dios, y de repente no tiene ese poder, se quedan sin conducta, porque se quedan sin identidad. En cambio, las mujeres tenemos esta capacidad de decir, ya, listo. En la pandemia, por ejemplo, señoras que decían, a ver, necesito las lucas, no puedo salir, pero en cambio a toda la gente que conozco me dice que mi cujen de nuez es muy rico. Entonces empieza a hacerlo y lo vende en su condominio. Y con eso no te digo que resuelve su problema, pero son pesitos que llegan, que claro. Bienvenido. 2, me hace socializar con toda la gente que va. Y 3, qué gratificante, qué rico que me digan, era el cumpleaños, todos gozaron el cujín. Y finalmente, lo que yo puedo hacer ahí después, una vez que ya termina todo este lío, es decir, ¿y si me endeudo con un horno industrial? Entonces esa persona termina siendo una microempresa. Entonces lo que quiero decir es que las mujeres tenemos mucho más flexibilidad, sí. y no tanta identificación con el rol. El otro día sabía yo de una profesora, gran profesora, que estaba de mesera en un café. Y dice que porque la dueña del café solo tenía por político, solamente contrata mujeres de más de 55. ¿Qué tal? Porque son mucho más amables, claro. Pero además porque se instalan de ser la profesora, que también tiene harto poder, a yo estoy como en mi casa y te hago sentir bien. ¿Qué quieres esto? Mira, te puedo ofrecer esto otro. Sí, que además las mujeres tenemos mucha mayor capacidad de reinventarnos, y además, que yo lo he visto mucho en mi generación, es, por ejemplo, yo estudié trabajo social, pero si al principio no encontré pega como trabajadora social, me metí en otras cosas, versus varones de mi misma generación que era o es trabajo social o es claro. Nada. Entonces hay una cosa que es muy nuestra, es muy femenino. Claro, muy femenino, de que nos adaptamos con mayor facilidad. Y entonces aquí volvemos a el tema de la actitud. La actitud con que yo enfrento la vida que viene tan distinta, y es lo que me permite insertarme como una nueva oportunidad y no como se me cae todo encima, ¿no? Y por eso es que me preocupan los hombres. Y de hecho el segmento donde más han aumentado los suicidios es en hombres mayores.
Eso también está bien descrito. Claro. Oye, Jimena, ha sido un increíble capítulo, la verdad. Qué bien lo hemos pasado, ¿no? Buena conversa. Sí, no, de verdad que te pasaste. A mí lo que me gusta es porque esto atañe a todos. Sí. Si yo lo hablo de los migrantes, por ejemplo, a lo mejor yo no soy migrante, pero en cambio esto, todos somos o seremos Sí. mayores, todos seremos cuidados o cuidaremos. Claro. Sí. Eso. ¿Qué mensaje esperas que perdure después de escuchar este podcast, este capítulo? Yo te diría revisar el tema de la actitud, porque eso está a la mano nuestra. Por ejemplo, se dice que el aislamiento es el principal dolor y que produce tanto daño en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, el aislamiento está ahí de resolverse. Pues si es cosa de la señora Elkugen, que empieza a pasarle un papelito a todos sus vecinos y ligerito va a tener amigos, o la persona que se acerca a la junta de vecinos, o la persona que va a una fundación y dice, quiero ayudar. Se acabó el aislamiento, o sea, te acabó la soledad. Y eso te va a hacer tan bien. Entonces, soltar los egos, soltar las inseguridades y simplemente ofrecerse para ayudar a otros. Mira, llegamos a una parte de este podcast donde damos consejos, hacemos como un poquito de revisión, conclusiones, pero principalmente damos un consejo. Doctora, ¿cuál es el consejo que usted quiere dar o cuál es el mensaje que quiere dar en torno a este capítulo? Me costó esta vez, me costó porque había tantas cosas interesantes que poder plantear, pero yo sigo con la idea de que en este momento de la vida uno tiene que buscar un propósito. Me levanto y digo, ya, ¿qué voy a hacer hoy día? ¿Cuál es mi propósito en esta edad adulta? Y tratar de cumplir eso. Entonces, levantarse con un propósito. Su palabra, propósito. Palabra propósito, sí. Yo, y me llamó mucho la atención que lo dijeras tanto, pero la verdad es que yo creo que la base de todo es la actitud. Yo conozco una persona mayor que un día anda con dolor de espalda, que después que la rodilla, que no sé qué, y tú le dices, bueno, fuiste al médico, ¿qué te dijo el médico? No, es que me mandó a bajar de peso, y no quiere bajar de peso, y no quiere hacer ejercicio, o no quiere hacer los ajustes, da lo mismo el ajuste que sea necesario para estar mejor y sentirse mejor. Entonces la verdad es que, claro, pues si yo tengo ese pensamiento, al final nunca voy a estar mejor, porque siempre yo me estoy autosaboteando. Ya poniendo Claro, resistencia. claro. Entonces, la verdad, y en la otra arista me he topado aquí con gente que tiene muchísimos años, Usted no, doctora, son otros doctores. Ayer están pelando. Y que tienen una actitud impecable, que sí, yo quiero participar, o sí, yo te propongo esto, te ayudo. ¿Qué es lo que más cuesta? O sea, ¿en qué necesitas ayuda? Desde llevarte un juego a la oficina, a lo que sea. Esa actitud que ojalá siempre perdure y ojalá uno en el día a día la pudiera incorporar, porque los chilenos somos muy quejumbrosos y nos quejamos por todo. Y la verdad que uno debería cada día impregnarse mucho más de esta actitud, más positiva. Yo a ella siempre le digo que es un arcoíris. Y ella es un arcoíris que no se queja, es buena. Tú, Jimena. Bueno, me compro plenamente el propósito, que es lo que me hace levantarme en la mañana, la actitud, que es lo que me permite fluir hacia dónde va la vida. Entonces permíteme agregar 2. Creo que hay que cultivar la humildad y la gratitud. Que eso también... Importante. Claro. Importante. Es otro capítulo. Sí. Oye, qué buen capítulo tuvimos, hablamos de temas súper importantes, además que estuvimos contigo, que de verdad que eres un tremendo personaje, eres como la imagen del envejecimiento saludable, así que te agradecemos mucho por haber venido. No, para mí es un honor estar aquí con ustedes. No, de verdad que estamos súper felices. Este capítulo salió fuera de mis expectativas, ¿ya? Y eso te lo agradezco mucho. Además, contarles que nuestro próximo capítulo va a ser súper entretenido. Es el arte como alimento para el alma. ¿Qué alimento?
Tenemos un invitado entretenido, hondero por sobre todo. Él es hondero, es simpático. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Adiós. Todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Colegio Médico de Santiago.